Bienvenidos a Memorias de un consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 94 de Memorias de un consultor. Antes de seguir donde me quedé en el episodio anterior, bueno, antes de empezar quiero agradecer a todas las personas que me habéis hecho llegar vuestros mensajes en estas semanas de ausencia. Para los que no escucháis el podcast en tiempo real, por decirlo de alguna forma, todo esto no tiene mucho sentido, ya que una de las cosas buenas que tiene el podcasting es esa atemporalidad, que cada uno lo escucha cuando quiere o cuando puede. Pero por otro lado, hay gente que está habituada a escuchar ciertos podcasts con una periodicidad fija, diariamente, semanalmente o cuando sea. Y aunque os cueste creerlo, este es el caso de alguna de las personas que están al otro lado en este podcast, que nació con la intención de ser semanal y así ha estado siendo durante los últimos 20 meses, con alguna excepción puntual, y así va a seguir siendo a partir de esta semana y durante algunos meses más, ya que aunque nos vamos acercando al presente, todavía quedan unos años hasta que el podcast llegue al presente y se produzca una explosión en el espacio-tiempo. Y ahora sí, nos situamos. Cuéntame. Por desgracia, creo que la mayoría de los que vivís en España y especialmente en Cataluña podréis recordar dónde estabais el 17 de agosto de 2017. Ese día, en el Paseo de la Rambla de Barcelona, a las 16:53 se cometió un atropello masivo con una furgoneta blanca que recorrió 530 metros en la zona central del paseo. Horas después, el Estado Islámico reivindicó este atentado. En el ataque de Barcelona se produjeron 15 muertos, entre ellos 2 niños de 3 y 7 años, y 131 heridos. 5 de ellos en estado crítico. Bueno, uno de los heridos falleció 10 días después, por lo que podríamos decir que las víctimas fueron 16. Horas después de este ataque en Barcelona, en la noche del 17 al 18, a la 1:15, se produjo otro atentado en Cambrils. 5 terroristas fueron abatidos tras intentar saltarse un control policial de los mozos de escuadra y atropellar a 6 personas, 3 de ellas policías. Una séptima persona fue herida en la cara por el ataque de uno de estos terroristas, que logró recorrer unos metros antes de que también fuera abatido. Una de las mujeres apuñaladas en Cambril murió horas después. En fin, una masacre. Una vez más, el terrorismo golpeaba a España en un acto cobarde y sin ningún sentido. Yo recuerdo estar viéndolo todo desde la tele, estaba trabajando y no me podía creer que todo eso estuviera pasando. En el episodio anterior os contaba cómo me iba a rebajar, entre comillas, a impartir una formación a gente que quería empezar a programar en ABAP, en uno de estos programas que hay subvencionados por distintos organismos. Sí, porque la formación subvencionada en SAP existe, aunque no se promocione mucho, algo que no he entendido nunca, la verdad. Recuerdo dónde estábamos. Bebeto, organismo oficial, había sacado una convocatoria de una formación SAP subvencionada por la comunidad autónoma correspondiente. Y unas semanas antes de empezar se encontró con que el adjudicatario de esa formación renunciaba porque no le salían las cuentas. Que digo yo que podría o debería haberla echado antes, ¿no? Bueno, el caso es que nos hicimos cargo de la formación entre los chicos de Boquerón y los míos. ¿Cómo que los míos? Sí, sí, yo estaba solo en ese momento. A ver, cierto, por aquel entonces yo estaba solo, aunque tenía contactos con muchos freelance o empresas amigas. Aparte de seguir hablando con todas las empresas que me querían seguir tirando los trastos. Pero lo cierto es que no había ningún grupo que podría decir los míos. Aún no, más adelante puede. No adelantemos acontecimientos. Nos lo repartimos de la siguiente forma. La parte de logística para Boquerón y los suyos, y HR y ABAP me lo quedaba yo. En HR conté con Pitagorín, alguien que apareció por aquí por primera vez en el episodio 40, donde hablé de los 3 primeros valientes que empezaron a trabajar en su momento con Asdrúbal y conmigo. Después él siguió en Esfera, de donde yo salí, como conté en el episodio 59, pero seguíamos en contacto. Al igual que con él, con casi todos los que venían originalmente de nuestra parte cuando montamos Esfera.
si hubieran venido conmigo a ZZC después o no, ya que, como he dicho, con varios de ellos, ellas, tenía y tengo una relación de amistad fuera del trabajo, como por ejemplo en este caso. Nos veíamos de vez en cuando e íbamos sabiendo el uno del otro. Por eso, por ejemplo, me enteré de que tuvo un problema de salud que le tuvo unos cuantos meses de baja. Algo que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Bien, pues para que veáis lo majetes que eran mis ex socios Pepe Gotera y Otilio, cuando Pitagorín se incorporó de su baja, le echaron en cara todo el tiempo que había estado fuera. Gracias a Dios que de eso no me echaron la culpa a mí, porque ya sabéis que yo tenía la culpa de todo lo que pasaba. Un día me llama Pitagorín y me cuenta que le han propuesto recibir una formación, pero que no tiene muy claro si esa formación le puede aportar algo. Le digo que, bueno, que pensaba que podía ser una buena forma para volver a reincorporarse de manera gradual y me dice, no, no, si es con mi indemnización. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando? Sí, pues que me quieren despedir y me proponen que en lugar de darme todo el dinero que me corresponde, me pagan esa formación y algo de dinero. Vamos a ver, estos tíos van a decidir en qué te gastas tú tu indemnización, partiendo de que me parecen unos miserables por no darte una oportunidad tras la baja. ¿Qué sentido tiene que te decidan ellos en qué te vas a gastar tu indemnización? Probablemente además ellos lo camuflarán como una formación bonificada para que les salga medio gratis y ahorrarse el dinero que te corresponde. Mira, le dije, yo que tú les diría, dadme lo que me corresponde y ya decidiré yo si me formo en eso o en otra cosa. De verdad que estos tíos no dejaban nunca de sorprenderme. Y todo esto viene al caso porque, como Pitagorín estaba en ese momento, le ofrecí la posibilidad de impartir la parte de HR en Bebeto, con lo que él se ganaba un dinerito y además volvía a meterse dentro de la rueda de la consultoría. Aunque también es verdad que ya estaba dándole vueltas a hacer alguna que otra cosa. Y así lo hicimos, y creo que fue una buena experiencia tanto para él como para los alumnos, ya que el tío tiene unas habilidades docentes bastante buenas, de hecho se dedica a ello, y se sabe hacer con los grupos sin problemas. Además, aprovechó para meterse en la de ABAP como alumno, ya que siempre había tenido intención de aprender algo de programación, y le dieron la opción de meterse en mi curso, con lo que volvió a sus inicios en esto y me volvió a tener como profe. Y en este curso me encontré con él y otras 15 personas. Unas que venían de ADE, otros que habían programado en otras cosas, alguno de matemáticas, alguno de FP, me parece, y todos sin tener ni idea de lo que era ni SAP ni ABAP, por supuesto. Bueno, no pasa nada, teníamos 5 o 6 semanas para conseguir que entendieran algo, aunque el reto no era sencillo. Creo que ya he comentado alguna vez que prefiero dar formación a gente que sabe mucho más que a gente que no sabe nada, porque el que sabe puede entender que tú en un momento dado le dices, oye, pues mira, no sé algo, lo miro y te lo cuento mañana. El que no sabe nada, en el momento en que le dices 2 veces, no sé, ya dice, pues, este no tiene ni puta idea. De todas formas, ya estaba acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones. Recuerdo que era una formación subvencionada, y como siempre hago en este tipo de formaciones, me voy a la página oficial de SAP y les enseño lo que vale esa formación si te la pagas de tu bolsillo. 6 semanas en 2017 podrían ser unos 15.000 euros. 15.000 euros que te regalan. Es más, creo que a esta gente hasta le pagaban 40 o 50 euros en concepto de transporte. Evidentemente las plazas eran limitadas y no todo el mundo pudo acceder. Aunque ya os digo que este tipo de formaciones en general no se suelen promocionar demasiado. No me preguntéis por qué. Pero en este caso particular sí, ya que Pedro Canales, el responsable, se encargaba de moverlo. Esta formación estaba orientada a jóvenes menores de 25 años desempleados y era una buena oportunidad para incorporarte al mercado laboral siempre que quieras, claro. Porque por mucho que te regalen la formación, si no pones de tu parte, por ejemplo, tuve a uno, que era el más jovencito, que se pasaba todas las clases viendo vídeos de YouTube. Algo que me parecía una falta de respeto, no por mí, sino por todas esas personas que podrían haber estado sentados en su sitio, aprovechando esta oportunidad. Como he comentado alguna vez, esto de SAP al principio es durillo y no a todo el mundo tiene por qué gustarle. Perfecto. Pero si has tenido la suerte de acceder a esta oportunidad, aprovéchala y luego, pasadas las 6 semanas, decides que no quieres volver a ver lo de SAP en tu vida, pues muy bien.
pero aprovecha el tiempo o no te apuntes y déjale tu sitio a otro. Otro perfil que tuve fue el listillo. Dentro del grupo había 4 personas que ya sabían programar en otros lenguajes, por lo que la parte de introducción les pareció sencilla, pero aún así, ahí estaban todos los días haciendo sus ejercicios y en clase. Bueno, 3 de los 4. El cuarto decidió que él ya sabía todo eso, y aunque es cierto que hay cosas de programación que son comunes a todos los lenguajes, también lo es que cada uno tiene sus peculiaridades y que aprender a programar se aprende programando. Pero no, este decidió que él era un ser superior, cuando realmente alguno de sus otros compañeros, si no los 3, eran mejores que él. Además, que esto no va solo de aptitud con P, va también de actitud con C. Después tenía otros personajes, como la motivada, que se pensaba que sabía más de lo que sabía, aunque luego hacía preguntas que no tenían mucho sentido, el que lo quería saber todo desde el minuto 1, el que decía que no se enteraba de nada, pero a base de insistir iba avanzando. Vamos, la vida misma, lo que te encuentras luego en las empresas. Esta formación finalizaba con un examen de certificación y la última semana la dedicamos casi exclusivamente a preparar esa certificación. Esta consiste en un examen de tipo test de 80 preguntas que se hacen en 3 horas. Y recuerdo que el día de antes les dije, a ver, mañana tenéis el examen. De los 15 vais a probar 11. Pero realmente saber programar de verdad, de aquí sabéis 4. El resto tenéis los conocimientos básicos para poder empezar a pegaros con esto, que ya es suficiente. Y creo que vosotros sois conscientes de eso, o deberíais serlos. A ver, que nadie se piense que mañana a las 9 no sabe programar y a las 12, cuando termine y haya aprobado el examen, mágicamente se ha convertido en programador. No, no. Habéis cogido la base para empezar realmente a practicar y a programar de verdad. Como el carnet de conducir. Primero te lo sacas y luego aprendes a conducir. ¿Y qué pasó? Pues que creo que fallé en uno. Uno que se quedó a una pregunta del aprobado. Por supuesto, ni el de los vídeos ni el listillo aprobaron. Es más, creo que este último al final ni se presentó, cuando vio la que se le venía encima. ¿Y qué pasó con los que aprobaron? Pues que en unos meses estaban todos trabajando en distintas consultoras. Y muchos siguen haciéndolo a día de hoy. Tanto los que sabían programar de verdad como los que no, pero se esforzaron por adquirir esos conocimientos básicos que les permitió acceder a este mundo. De hecho, me he encontrado con alguno hace poco, 5 años después de todo esto, y sigo guardando un buen recuerdo de aquella formación. Y no solo de lo que pudo aprender, sino de las dinámicas que hacíamos, de algunos de los personajes que había por allí, de cómo muchas de las cosas que les contaba en aquel momento y parecía que no tenían sentido, fueron tomando sentido con el paso del tiempo. Y eso es bueno, que pasado un tiempo seamos capaces de acordarnos de las cosas, evidentemente, por lo bueno, no acordarnos de lo mal que lo pasamos, de que no entendíamos nada en aquel momento o creíamos que no entendíamos nada, y además valorar lo que en aquel momento quizás no fuimos capaces de hacerlo, ya que no teníamos perspectiva para poder valorarlo de manera correcta. De todo lo que os he contado hoy, me quedo con estas 3 cosas. 1, la gente no deja de sorprenderte. 2, si te dan una oportunidad, aprovéchala. Y 3, ir de listo no suele funcionar. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles, de verdad, a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, 1 hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriadeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, así como en la mayoría de plataformas de podcasting, Spotify, Apple, iVoox, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal a ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.